Muy buenos días, hermanos. Dios me les bendiga. Es una alegría para mí estar aquí otra vez compartiendo con ustedes. Me gozo en el Señor. Veo que la obra va bien, va creciendo, hay muchas caras nuevas. Ahora la cara nueva soy yo. Entonces, eso es una buena noticia, ¿verdad? El Señor ha derramado de su gracia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías. Fue la lectura que tuvimos hace un momento. Y voy a volver a leer los 18 versículos. Nos vamos a concentrar exclusivamente en la predicación, en los versículos 9 y 10. Pero es sumamente importante que tengamos en cuenta el contexto, porque el contexto le da sentido al texto. Entonces voy a leer para ustedes la palabra de Dios, bendita e inerrante palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versos del 1 al 18. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Verso 9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, y deseé día de calamidad. Tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen y no me avergüence yo. Asómbrense ellos y yo no me asombre. Trae sobre ellos día malo y quebrántalos con doble quebrantamiento. Amén. Quiero orar brevemente antes de iniciar la explicación de la palabra de Dios. Bendito Dios eterno y soberano, esta es tu palabra que acabamos de leer. Señor, tu Espíritu Santo la ha inspirado, pero también necesitamos de tu Espíritu Santo para entenderla. Esto es un ejercicio espiritual. Oh mi Dios, es tu palabra, es tu pueblo, yo soy tuyo, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, para entender el texto, para aplicarlo a nuestras vidas, para que no sea simplemente, Señor, algo que escuchemos y que se nos olvida, sino que quede arraigado en nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros hiciéramos ahora mismo una encuesta y yo les preguntara a quiénes de ustedes les gusta ser engañados,
yo estoy seguro que todos ustedes responderían negativamente. Porque es que ser engañados tiene muchas cosas desagradables. Hay mentira, hay malicia, hay una planificación en contra de la otra persona. Pero sobre todo hay algo que se ve afectado y es la confianza. Cuando uno lo engaña, la confianza se rompe. El engaño lo podemos ver en el matrimonio, lo podemos ver en las relaciones sociales, en la familia, en el gobierno. El Estado nos puede engañar. Podemos ver el engaño hasta en la publicidad de los productos que nosotros consumimos. Falsa información, hay engaño, se pierde la confianza. Pero hay un engaño que es peor que todos esos. Y es el engaño del que está hablando el profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías es especialista en este tipo de engaños. Donde hay gente que cree que está bien, pero está mal. Pero confían en que todo irá bien. Y desafían a Dios. Ese era el contexto del profeta Jeremías. Él inicia su ministerio, capítulo 1. En los días del rey Josías, en los días del rey Joacim y en los días del rey Sedequías, que son los últimos reyes de Judá. Las circunstancias eran graves políticamente, económicamente, socialmente, todo era un desastre. Lea esos textos en la Biblia. Espiritualmente eran paupérrimos, lo peor de lo peor le tocó al profeta fiel. Tanto así, escuchen esto, capítulo 15, verso 1, dice el Señor: si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. ¿Ustedes tienen idea de lo que eso significa para un judío? Moisés, el gran intercesor, aquel que dijo: Señor, no los destruyas, tú has jurado por tu nombre, por favor. ¿Qué van a decir las demás personas? Era un intercesor de primera clase. Samuel, también en medio de tanta oscuridad, Samuel, un buen intercesor, un buen sumo sacerdote, excelente, y los dos mejores, dice el Señor. Aunque vengan y se arrodillen y clamen, no los voy a escuchar. Esa era la situación del pueblo en los días de Jeremías. Y Jeremías 17 nos va a dar un resumen de cuáles son los dos pecados más frecuentes de Judá. Ya ha pasado casi un siglo, hermanos, desde que el reino del norte fue exiliado. Y el reino del sur no mejoró. Entonces, en el capítulo 17 se nos ve o se nos muestra dos cosas importantes. Ya ustedes lo vieron, ¿verdad? La idolatría y la desconfianza en Dios. Son dos cosas que van ligadas, pero podemos distinguirlas. La idolatría y la desconfianza en Dios. Los versículos del 1 al 13 mencionan la adoración a Acera. Es un ídolo de la tierra de Canaán. Y fíjense cuántos años han pasado, cuántas cosas han pasado, cuántos profetas buenos han pasado, cuántos reyes buenos han pasado. Y todavía adoran a Acera. Por eso viene el juicio de Dios. El juicio de Dios no viene porque Dios de repente se airó, sino por el pecado de Judá. ¿Quedó claro? Por eso es importante que leyéramos el contexto. El pecado de Judá. Después de ese juicio viene entonces una comparación, versículos 5 al 13, una comparación entre los que confían en Jehová y los que no confían en Jehová. Eso tiene que ver, todo está ligado. Pero después de ahí hasta el versículo 18 vemos aún el descaro de esta gente que dice: bueno, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla. Retando al profeta. ¿Dónde están los juicios de Dios? No es que nos iba a exiliar. ¿Dónde están todas las amenazas que Dios ha hecho por medio de tantos profetas? ¿Dónde está? Que se cumpla ahora. Eso es un desafío. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es la rebeldía, pero al grado sumo. Desafiar a Dios. Y el profeta, ustedes ya escucharon lo que ora: Señor, yo al principio no fui con ellos con palabras groseras, ¿cierto que no? Yo fui con ellos hablándole la verdad, no les deseo el mal, pero esta gente no tiene arreglo. Destrúyelo, Señor. Así que el contexto de nuestro pasaje, Jeremías 17, 9 y 10, está en ese contraste. ¿Se dieron cuenta? El contraste entre los que confían en Jehová y los que no confían en Jehová. Hay un problema de una confianza humanista allí, en que yo confío en lo que me conviene. Ya vamos a ver el contexto sumamente importante. Y no confío en Jehová.
Por eso he decidido titular el sermón El gran engaño. Corto para que nunca se olviden de eso. El gran engaño. ¿Y qué vamos a ver del gran engaño? Vamos a ver su autor y vamos a ver su desenlace. Su autor y su desenlace. Obviamente después vamos a ver a Cristo en el pasaje. Estamos en el Antiguo Testamento, pero toda la Escritura habla del Señor Jesús. Ustedes saben eso, ¿cierto? Y si yo me bajo de aquí y no hablo de Cristo, no vengo en nombre de Dios. Porque el Antiguo Testamento habla de Cristo. Y vamos a ver a Cristo en el pasaje. Y al final, obviamente, vamos a tener algunas aplicaciones para nosotros. ¿Cómo se traduce? Ahora somos la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Hay alguna diferencia, sí o no? Ya lo vamos a ver y vamos a extraer unas aplicaciones. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a comenzar a ver el autor del gran engaño. Verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Como es evidente, el problema del hombre, el problema del que confía en sí mismo es que el corazón es engañoso. Y cuando el profeta Jeremías está hablando del corazón, quiero aclararles que no está hablando de un órgano físico. No, está hablando del centro de la voluntad humana, está hablando del centro del intelecto, está hablando del centro de las emociones humanas. Si el ser humano fuera un árbol, el corazón es la raíz. Y eso es lo que dice el profeta Jeremías, allí está el pecado. Allí está el mal. Eso es lo que es engañoso. Algo engañoso, hermanos, es algo torcido, algo que no es lo que aparenta ser. Y quiero ponerles dos ilustraciones acá. Podemos tener un billete. Bueno, ahora cuando llegué me di cuenta que esto es un rollo. Mi hermano, que es venezolano, no sabe cuál es el billete venezolano, pero le mostré un billete venezolano y me dijo, mira, no lo había visto, tenía tiempo que no lo veía. Entonces, pero ustedes saben de lo que hablo. Los billetes tienen generalmente la figura de un personaje, tienen seriales, tienen colores, tienen una cinta transversal. Y uno puede identificarlos, pero también hay billetes falsos, ¿verdad? Billetes engañosos, que aparentemente son lo que son, pero no lo son. Otro ejemplo que podemos poner, estas estafas que son comunes en las redes sociales. Yo no sé cómo hacen para conectar dos contactos y le escriben, soy fulanito, estoy en el terminal, estoy en el aeropuerto, mándame tantos dólares, mi maleta se quedó allí, y la gente dice, parece que sí, es su foto, es un número de WhatsApp, le envío el dinero y resulta que era un engaño. Y así podemos poner infinidades de ejemplos, mis hermanos, pero al punto que los quiero llevar es que si usted piensa que un billete falso es engañoso, si usted piensa que un mago cuando hace sus artificios es engañoso, si usted piensa que la sonrisa de un hipócrita es engañosa, la Biblia le dice, no, más engañoso es el corazón. Más engañoso. Ahora, el corazón humano no es solamente engañoso. Ojalá y fuera engañoso para el bien, que fuera malo y que engañara y que hiciera el bien. Pero es un corazón engañoso y perverso. Ustedes saben lo que significa, lo que connota esa palabra originalmente. Esa palabra connota enfermo, podrido. Y se los voy a demostrar. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versos 4 al 6. Dice el Señor también a un supuesto pueblo suyo. Isaías capítulo 1, estoy leyendo del verso 4 al verso 6. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Quién dice que la Biblia no habla de depravación total? Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está ¿qué? Enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, lo que nosotros llamamos hasta la coronilla, pudiéramos decir. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así ve Dios el pecado, hermanos. Y si hay una persona aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo, le digo, así te ve el Señor. Podrido, putrefacto,
olor desagradable. Así ve el Señor al pecado. Y la audiencia de Jeremías no era una joyita, eran sumamente pecadores. Hermanos, usted lee el libro del profeta Jeremías y no se puede creer lo que ahí dice. Eran supuestamente el pueblo de Dios, pero adoraban a Acera, ya lo leímos. En el mismo santuario de Dios tenían ídolos. El templo se convirtió en una cueva de ladrones, eran homicidas, ladrones, quemaban a sus hijos al fuego en sacrificio a otros dioses. Eso lo hacía el pueblo de Judá, sí, eso lo hacían ellos. Los profetas eran perversos, los sacerdotes también eran perversos, no había nada bueno en ellos. Nada, hasta los profetas, imagínense, los profetas y los sacerdotes, que son lo que uno dijera, lo mejorcito de la población, estaban corrompidos. Todos, todos. Dice también en capítulo 5, verso 8, como caballos bien alineados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Eso es lo que opinaba el Señor de ellos. Negaban a Dios y ustedes se dieron cuenta, ellos desafiaban a Dios. Una cosa es que la gente no crea, pero otra cosa es desafiar al Dios vivo y verdadero. Y eso es un gran problema. Ahora, fíjense lo que ellos decían, capítulo 2 de Jeremías. Capítulo 2, versos 23 y 35. Fíjense hasta dónde había llegado este asunto. Capítulo 2, versos 23 y 35. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. El Señor hablándole al pueblo de Judá. Verso 35, bueno, leamos desde el 34. Aún en tu falda se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No hallaste en ningún delito, no los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. Levantan sus manos, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. O sea que no solamente se conformaban con pecar y hacer cosas abominables delante de Dios, sino cuando venía un profeta y los confrontaba, decían, yo soy inocente, ¿qué he hecho yo? Jeremías, tú nos estás culpando injustamente. Pero entonces ahí donde Jeremías empuña la palabra de Dios, la levanta y la entierra ¿en dónde, hermanos? En el corazón. Y esa espada traspasa los huesos, traspasa todo ese organismo, todos esos músculos que hay ahí, llega al corazón, y en lo que llega al corazón, estalla la llaga, la putrefacción, sale pus, sale mal olor, y Jeremías dice, ahí está el problema. No son pecadores, les voy a demostrar dónde está su pecado. En el corazón. ¿Qué es lo que decía el versículo 1? El pecado está esculpido en el corazón de Judá. Es lo que conocemos, hermanos, como depravación total, como corrupción radical, que el mal llegó hasta lo más profundo del ser humano. No hay gente que esté medio muerta en sus pecados. Están muertos en sus delitos y pecados. Son aborrecibles delante de Dios. Así son los hombres impíos. No hay algo bueno desde su interior, desde lo más profundo del ser. Y es desde allí que surgen todos los pecados que nos enseñó el Señor Jesucristo en Mateo 15, 19, que desde el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones y toda clase de pecados. Salen desde el corazón y se manifiestan externamente. Por eso tienen que meditar en esta pregunta. ¿Quién puede confiar en sí mismo si su corazón es torcido? ¿Tiene lógica? No, pero es que el pecado es ilógico, el pecado enceguece. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces es posible que algunos de ustedes en este momento se estén preguntando, bueno, pero ¿por qué el hermano está hablando de confianza específicamente? ¿Por qué no habla del pecado de idolatría? ¿Por qué no habla de otros pecados sino el de la confianza? Y bueno, la respuesta está en el contexto, por eso quise que leyésemos el contexto. Miren el versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová. ¿De qué se está hablando? De confianza, y cuya confianza es
Jehová. El problema era un problema de confianza. Y voy a demostrarles bíblicamente qué es lo que estaba sucediendo. Vamos a Segundo de Reyes. En los tiempos de Joacim. Segundo de Reyes, capítulo 23. Verso 35. Síganme con su vista. Y Joacim, tiempos del profeta Jeremías, pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao, Egipto. Sigo leyendo. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Y aquí quiero detenerme un poco. Voy a explicarles lo que está sucediendo acá. El imperio babilónico viene avanzando del norte hacia el sur. Quiero que tengan en mente el mapa de aquella región. Y para facilitarlo pueden pensar en una S, ¿cierto? Una S que sube así, baja y al final tiene como una colita. Babilonia, o el reino de los babilonios, viene del norte y viene bajando. Y Judá está como en un pasillo. De un lado tiene el mar Mediterráneo, del otro lado tiene un desierto, por abajo tiene algunos pueblecillos no muy poderosos, y en la parte de abajo de esa S está Egipto. Entonces, pregúntese eso. ¿Qué haría usted si fuese Joacim? Viene el reino, viene esta gente de arriba que es violenta, que matan a mujeres, niños, embarazadas, no tienen clemencia de nadie. Y vienen con todo, vienen arrasando, ya el reino del norte cayó. Y vienen y no hay escapatoria. ¿Qué hacen? ¿Confía en Egipto o confía en Jehová? ¿Se dan cuenta dónde estamos? Ese es el contexto de Jeremías 17, 9 y 10. ¿Qué hiciera usted? Bueno, la Biblia nos dice que esta gente decidió confiar en Egipto. Pero confiar en Egipto, hermanos, es volver atrás, no solo geográficamente, ¿se acuerdan de la S, verdad? No es solo volver atrás geográficamente, sino teológicamente. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, los sacó a ellos de Egipto. De allá los sacó 400 años de servidumbre. Los sacó para ser su pueblo especial, para ser una nación santa, ¿cierto? Y entonces ellos vuelven atrás. Vuelven atrás. O sea que ellos están desconfiando en el Dios del pacto. Eso es lo que está sucediendo. Recuerden, la Biblia se interpreta a través de los pactos. Y Dios hizo un pacto con ellos, que los haría estar allí, que les proveería, hermanos, cantidades de guerra que Él ganó por ellos. Cantidades de cosas sobrenaturales, que dijera uno, si yo viera eso, creyera, pero realmente no. Cantidades de cosas en el desierto, en la tierra prometida, luchando contra gigantes, provisión sobrenatural, todo eso. El Dios del pacto lo había hecho, pero ahora ellos no confiaban en Jehová. Y volvieron atrás. Volvieron atrás teológicamente, estaban rompiendo el pacto, y por eso estos versículos que les leí, versículo 5 y versículo 7, ¿qué son realmente? Es un recordatorio de las maldiciones y bendiciones del pacto mosaico. Deuteronomio 28. Deuteronomio 29, malditos los que se apartan de mí, pero benditos los que confían en Jehová. Eso es lo que está sucediendo, un recordatorio del pacto. Los profetas funcionaban así, hermanos. Los profetas no todo el tiempo decían algo al futuro, no todo el tiempo es como nos lo pintan en la película, que viene algo nuevo. No, ellos decían, recuerden el pacto, recuerden que hay bendición para el que confía en Jehová, para el que cree en Él, pero hay maldición para los que no creen en Jehová, para los que se apartan de Él. Bien, hasta ahora solo hemos hablado del autor del gran engaño. Resulta que el autor del gran engaño es ¿quién? El corazón humano.
Ese es el autor. Decidir confiar en Egipto, decidir confiar en mí mismo antes que confiar en Jehová, Dios Todopoderoso, que hizo cantidades de señales y milagros, es un gran engaño, un gran engaño. Pero ahora vamos a ver el desenlace de este engaño, este supuesto engaño. ¿A quién engaña, verdad? Esa es una buena pregunta. ¿A quién engaña? Verso 10. Jeremías 17, verso 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Obviamente, este versículo es una respuesta a la pregunta anterior, ¿se dan cuenta, verdad? ¿Quién? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta, ¿cuál es? Es sencillo, la Biblia es sencilla de interpretar, ¿no? Hasta los niños pueden darse cuenta de eso. Yo, Jehová. Y esa expresión los mete en un gran problema. Ustedes saben por qué. Porque el nombre Jehová en la Biblia no se usa por casualidades. Es el nombre del pacto. ¿Cómo se le presentó Jehová a Moisés? Como Jehová, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es Jehová. Lo que quiere decir es que el amo de Judá, la cabeza del pacto, ustedes saben que el pacto tiene una parte superior y una inferior, ¿verdad? Los vasallos y el rey. El rey que hizo el pacto es el que conoce el corazón de los infieles. Imagínense que su esposa, para los hombres casados, le dijera: yo conozco tu corazón y sé que me has sido infiel. ¿Qué pensaría ustedes? Se complica la cosa, ¿verdad? Porque la que me está conociendo es la persona con la que tengo el pacto, y eso está pasando, hermanos, pero con el Señor Dios Todopoderoso e Israel, o en este caso Judá. Yo que hice el pacto, soy el que conozco tu corazón. Eso debería ser intimidante. Debería ser intimidante que el Dios que creó los cielos y la tierra, que nos sostiene con su poder, conozca nuestros corazones. No podemos engañarlo. Ellos no podían engañarlo y nosotros tampoco. Usted no puede engañar a Dios. Omnisciencia. No podemos engañar a Dios. Hebreos 4:13b dice: antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y yo quiero decirle algo aquí. Preste atención a esto. Esa omnisciencia de Dios, ¿para qué la utiliza Él? En este caso la utiliza para juzgar, porque Dios es el juez de toda la tierra. Y Él ningún juicio lo hace con falta de evidencia. Él conoce hasta lo más profundo del corazón. Ustedes se están dando cuenta. A Dios nadie le puede decir: es que tú no consideraste esta evidencia, es que tú no supiste, tú no viste, yo no fui. No. La omnisciencia de Dios la utiliza para un justo juicio, porque Él es veraz, Él es justo. Por eso deben temer todos los hombres delante del Dios de la Biblia. Dios sabía quiénes de ellos confiaban en Él y quiénes no confiaban en Él, como los recabitas, como Jeremías, como el remanente de Dios que se ha mantenido fiel, confiando en el Señor. Pero Dios también sabía aquí ya quiénes no confiaban en Él, quiénes confiaban en Egipto. Es lógico, políticamente hablando, ¿qué hago? ¿Me dejo invadir o busco ayuda de Egipto? Políticamente hablando, terrenalmente hablando, vamos a buscar ayuda. Ya Él sabía. Nadie tenía que decirle esto. Pero ellos estaban faltando, recuerden, estamos hablando del reino nacional, del reino de Israel. Ellos estaban faltando al pacto mosaico, estaban faltando al pacto davídico, porque estamos en Judá. Joacim era parte del pacto davídico, ¿verdad? Uno de los hijos de David. Se les había olvidado todo lo que Dios había hecho. Y ese es un gran problema de nosotros los seres humanos. Se nos olvidan las benevolencias de Jehová. ¿Tenía o no tenía poder, hermanos, Dios para salvarlos del reino babilónico? Por supuesto que sí. Los sacó de Egipto, de Faraón, de la nación más grande. Les dio cantidades de cosas, los libró de muchas enfermedades, de guerras, de imperios más grandes. Usted lee el Antiguo Testamento, lee Samuel, Reyes, Crónicas, y se da cuenta que Dios le gusta eso, le gusta hacer de la nada
hacer mucho. Y en los tiempos de Gedeón sucedió así. Vamos a la guerra, pero déjalos casi todos, para que sepan que yo soy Jehová y que tengo el poder para hacer de lo que no es algo que es. Hagamos teología bíblica. ¿Qué utilizó Dios para crear el universo? Ningún material preexistente. ¿Por qué Dios le ofreció a Abraham un viejito casado con otra viejita que iban a ser padre de multitud de naciones? Eso es algo loco, impensable. Pero Dios lo hace así. Esa es la forma de actuar de Dios para que el poder y la gloria, como dice Pablo, sean de Él y no de los hombres. Y vamos a un caso, voy a adelantarme un poquito aquí, pero no puedo, es inevitable. El Señor Jesucristo nació de un matrimonio socialmente cuestionable, ¿cierto? María se cree que tenía cerca de 17 años, era jovencita. No se habían casado, pero quedó embarazada de una familia pobre. Y ahí, ¿quién nació? El bendito de Jehová, el eterno Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Se dan cuenta cómo actúa Dios? Y lo que quiero decirle y recordarle, hermanos, es que Dios sí tenía el poder para salvarlos de Babilonia. Para él, ¿quién era Nabucodonosor? Bueno, él después le dio una lección, ¿verdad? Después le dio una lección, Daniel 4. Entonces, es algo de confianza, es algo de fe, es algo de creer que la palabra de Dios se cumple y que Dios es veraz. Es de colocar la confianza en Él. ¿Pero qué sucedió? Bueno, sucedió lo que lamentablemente no tenía que suceder. Año 586, el pueblo de Judá fue exiliado. Confiaron en Egipto y no confiaron en Jehová. En conclusión, toda la mañana hemos hablado de ¿qué? Del gran engaño. Hay un engaño que es mayor, dijimos, que de los estafadores, que de los hipócritas, que del gobierno, que cualquier cosa. Hay un engaño que se gesta en el corazón. Pero ese engaño no es efectivo con Dios, porque Él conoce el corazón, algo que ninguno de nosotros puede conocer. Ellos estaban en pacto con Dios, quebraron el pacto, pero Dios hizo justicia. Esa es la lección de ahí, ¿se dan cuenta? Hizo justicia porque Él es omnisciente, Él es justo, Él es veraz y Él conoce todas las intenciones de ellos. Ahora, quiero responder a la pregunta, ¿cómo vemos a Cristo en el pasaje? ¿Cómo vemos a Cristo en el pasaje? Bueno, la verdad es que hay varias formas de ver a Cristo. Obviamente hay un oficio real, lo podemos ver por allí, pero en primer lugar tengo que decir que Jesucristo es el único ser humano que no tiene un corazón engañoso, ni perverso. Eso es lo que dice la Escritura, en Él no se halló engaño, no pecó nunca, jamás, ni de intención, ni de acto, ni de pensamiento. Es puro, es santo. Nunca hizo algo con malicia. Nunca tenía un doble sentido para engañar a las personas. Y aquí vamos profundizando un poco más. Todo lo que Jesús decía y todo lo que queda registrado en la Escritura es verdad, es veraz. Él no engaña a nadie. Si Él promete salvación, la cumple. Dios todopoderoso, justo, omnisciente, confiable. Ninguno de los que creen en Jesús serán avergonzados. Recuerden que el contexto de Jeremías 17 era ese. ¿Vamos a ser avergonzados, la nación de Dios? Cuando venga esta gente, ¿qué van a decir? Seremos avergonzados. Pero el que cree en Jesús nunca será avergonzado. Jamás. Cuando llegue el día final, cuando la gente se asombre, diga, los cristianos tenían razón, en ese momento, aunque usted haya sido un cristiano débil, humanamente hablando, lleno de aflicción, lleno de dudas, en ese momento usted no será avergonzado si cree en el Señor Jesús. Amén. Todas las promesas de Él, que dice la Escritura, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Pero el Señor Jesús también lo podemos ver como un mejor rey que Joacim. Joacim debía mantener el pacto. Él era la cabeza ahí en ese momento, una cabeza federal de rey. Él debía mantener. Nosotros somos una nación santa, somos de Dios, debemos obedecer a Dios, nos mantenemos firmes. Profeta Jeremías, ¿qué dices? ¿Qué dice Dios? Dice esto, entonces hagámoslo. Pero Él no lo hizo así. En cambio el Señor Jesús sí, hermanos, y el Señor Jesús tenía enfrente suyo algo peor que Nabucodonosor. ¿Qué era?
la ira del Dios Todopoderoso por todos los pecados del pueblo de Dios cargadas en su cuerpo. Eso fue lo que le hizo sudar como gotas de sangre. ¿Se acuerdan de eso? La oración en Getsemaní. Es una angustia. Bueno, Joacim podía estar así también, temblándole las piernas, chocándole las rodillas. Viene Nabucodonosor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero peor, saber que la ira de Dios, por toda esa cosa horrible, todo ese pecado putrefacto del pueblo de Dios, va a caer sobre un cuerpo. Antiguo Testamento, desde los pecados de Adán hasta los pecados del último que va a creer en el Señor Jesús. Todos cargados en el cuerpo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Retrocedió Jesús? No retrocedió. Se mantuvo firme. Padre, hágase tu voluntad. Venga lo que venga, hágase tu voluntad. Un mejor rey. Un mejor rey que Joacim. Pero también hay algo muy importante que no quiero que olviden ni que subestimen este punto. El Señor Jesús es el juez de toda la tierra. Algunos de ustedes pueden estar subestimando a Jesús. Tienen muchas películas en su cabeza. El catolicismo romano los ha engañado diciendo que Jesús está de rodillas, pidiendo que lo acepten, crean en Él, por favor. Vengan a mis pies, ayúdenme, levántenme de esta cruz, miren cómo mis pies están sangrando. No. Él es el juez de toda la tierra. Está en el cielo reinando con poder y está dirigiendo su iglesia, extendiendo su reino por toda la tierra, y es un reino imparable. No pararon su reino ni con la muerte de Él, imagínense. Ni con la muerte de los apóstoles. Hay un dicho, lo puedo decir aquí con confianza porque sí sé que me van a entender. El tiro le sale por la culata. Porque matan al Mesías, ¿se va a acabar? No. Salen apóstoles hablando de él, los matan, ¿se va a acabar? No, peor, la iglesia se extiende. Eso es lo que sucede históricamente, está comprobado. Cuando hay aflicción y persecución, la iglesia se extiende. Como sale a la persecución, sale a otros lugares, en esos otros lugares, como son sal y luz de la tierra, evangelizan y el reino de Dios crece. Y por eso dije, el tiro le sale por la culata. Porque el reino de Dios es imparable, porque su rey es imparable. Dice la Escritura, 1 Corintios, capítulo 4, verso 5, que en su segunda venida el Señor Jesús aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Y no puedo dejar de pensar en Mateo 7. Y aquí es donde hay que tomar muy en serio lo que estamos hablando. Va a haber gente que piensa que cree en Jesús, pero no es así. Señor, Señor, en tu nombre hicimos cantidades de cosas. Y el Señor les dice que apartados de mí, nunca os conocí. Y ese conocer no es de que no supe quiénes eran ustedes, sí sabe, porque ahí dice que hacían cosas malas, entonces sí los conocían. Es que nunca había una relación entre ellos. Si queremos decirlo un poco más teológicamente, una relación pactual, una relación de unidad con el Hijo de Dios, no la había. ¿Y qué pasó allí? Engañados, ¿de dónde? Del corazón. Debe ser muy triste, la verdad. Ver a gente, no lo sé, tal vez pastores, diáconos, hermanos supuestamente que creían en el Señor y no. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque es lo que la Escritura nos enseña. Y todos los que estamos aquí debemos creer en el Señor Jesucristo, tener fe en Él, no confiar en nosotros mismos. ¿Recuerdan lo que estamos hablando? Una confianza. Eso lo podemos también trasladar al plano de la salvación. Las obras o la fe. ¿Será que yo haciendo obras me gano el favor de Dios? ¿Confío en mí mismo o confío en el Señor Jesucristo como mi Salvador, aunque el mundo alrededor se caiga? De eso se trata, de confiar en Él, de poner todo mi peso. Eso es confianza, poner todo mi peso sobre Él. La fe, la esperanza, solamente en Jesús. No confíen, hermanos, en ustedes mismos, jamás, ni cuando se haga un autoexamen. Nunca confíen en ustedes, porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Debemos confiar en el Señor Jesús plenamente, plenamente. Y entonces podemos hablar también de cuando vengan circunstancias difíciles,
¿qué vamos a hacer? Confiamos en Dios. Yo quiero que ustedes aprendan a ver la Biblia así, porque es que es muy fácil decir, bueno, ellos no confiaron, sí confiaron, pero es que la realidad es que era muy difícil para ellos. Ser exiliado, estar bajo un yugo de otro gobierno, o sea, eran cosas de la vida real. ¿Confiamos o no confiamos? Y nosotros, hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Pase lo que pase, Señor, yo creo en tu palabra. Pase lo que pase, yo creo en lo que se predica de tu palabra, tu evangelio, tus promesas. Venga lo que venga, Señor, la aflicción, la muerte, la necesidad, lo que sea. Confiemos en Dios, hermanos, y no nos apoyemos en nosotros mismos. Y que Dios tenga misericordia de nosotros, nos ayude a vivir este tipo de cristianismo confiado, no desesperados, no dudar de Dios y no desafiar a Dios, que ustedes se dieron cuenta que es algo muy, muy grave. ¿Dónde está la palabra de Dios? Que jamás digamos eso nosotros. ¿Dónde están las promesas de Él? No es que el pueblo de Dios tiene que vivir así, así, asado. Entonces, no les creo, pastores, lo que ustedes dicen. Porque ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está que reinaremos con Él? ¿Dónde está que somos reyes y sacerdotes? Desafiando al Dios Santo. Jamás, hermanos, hagan eso. Confíen en Él, confíen en su palabra. Y que el Señor nos ayude a serle fiel hasta la muerte, pase lo que pase. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que quede en nuestros corazones, que aprendamos a depender más de ti, no de nosotros, en todo sentido, intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente, en nuestra voluntad. Que creamos en tu palabra, Señor. Danos fe, rogamos como aquel hombre. Creo, Señor, aumenta mi fe. Confianza en ti. En medio de la aflicción, que es lo que estamos. Que tú nos des firmeza, fortaleza, seguridad, para hacerte fieles, Señor, hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.